Buenas, buenas. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, profe. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, Hola, profe. ¿qué tal? Bueno, esperamos 1 o 2 minutitos a que llegue más gente y arrancamos, aclaro que las notas siempre van a ser dadas la semana siguiente, O sea, yo lo comparo contra una escala que tengo y ahí les voy a decir qué nota les corresponde. Dale, profe, ¿Bien? gracias. Bueno, bueno. Acuérdense solo prender el micrófono a la hora de hacer una consulta o de hacer algún comentario para la clase, Bueno, arrancamos. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos glóbulos rojos, vimos todo lo que era sangre y sistema circulatorio? Entonces ahora vamos a estudiar una patología, una enfermedad que tiene que ver justamente con el sistema circulatorio, anemias. Recuerden que el glóbulo rojo era un disco bicóncavo que adentro tenía un montón de hemoglobina, que era esta proteína, que tenía los grupos hemo y que ahí era justamente donde se unían los oxígenos. Entonces, esta célula lo que hace es transportar oxígeno para entregarlo a los tejidos, para lo que es la respiración celular, y ergo uno puede producir energía y las células están vivas y contentas. ¿Bien? Ahora, si por alguna razón tengo poca cantidad de glóbulos rojos o tengo una cantidad normal de glóbulos rojos, pero está alterada su forma porque hay mutaciones en la hemoglobina, o falta hierro, porque si se fijan el grupo hemo tiene un hierro en el centro, o falta la vitamina B6 y B2 y la vitamina B12 y el ácido fólico, que son importantes para la síntesis de glóbulos rojos en la médula ósea, en cualquiera de todos esos casos, ¿qué me va a aparecer? Una patología que me va a dificultar el transporte de oxígeno en sangre, ¿verdad? Una anemia. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, anemia. Voy leyendo y explico. Disminución de la masa eritrocitaria. Eso quiere decir de la cantidad de glóbulos rojos, porque recuerden que el glóbulo rojo también se conoce como eritrocito o hematídeo. Y de la concentración de hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener un defecto, que tenés pocas células, pocos glóbulos rojos, poca cantidad, o tenés una cantidad normal, pero está mutada, es deficiente la hemoglobina. ¿Estamos de acuerdo? O está mutada o hay poca cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo. ¿Sí? Sí. Por debajo de los límites considerados normales para un sujeto. Hay que tener en cuenta siempre edad, sexo, condiciones medioambientales y estrés. No es lo mismo el requerimiento de hierro para una mujer con la menstruación que un varón. ¿Estamos de acuerdo, no? Chicos. Sí. Bueno, esto te está hablando de o sea que, ¿sí? Sí, o sea que una mujer cuando está en el periodo necesita más hierro. Obviamente, porque tiene que recuperar mayor cantidad de glóbulos rojos que está perdiendo en la menstruación. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, igual, no todas las anemias tienen que ver con el hierro. Eso quiero que lo entiendan, porque seguro que ese era el concepto que traían hasta acá. Entonces hay que ampliar ese concepto un poco, ¿no? Yo a una persona que tiene anemia le puedo dar suplementos de hierro y no lo voy a mejorar, porque depende del tipo de anemia que tenga. Lo vamos a ver a lo largo de la clase. ¿Sí? Bueno, fíjate que esto en realidad lo único que te muestra es la concentración que tiene que haber de hemoglobina, que es la proteína justamente que está dentro de los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno. ¿Está bien? En el varón, en la mujer y en la embarazada. O sea que si yo tengo un descenso en la cantidad de hemoglobina, o tengo una hemoglobina que no es funcional, o tengo pocos glóbulos rojos, en cualquiera de los casos voy a estar en una anemia. ¿Sí?
Sí, Bueno, manifestaciones clínicas. Se deben a la hipoxia celular, que es falta de oxígeno. Eso quiere decir hipoxia. ¿Por qué le falta oxígeno a la célula? Porque justamente no le está llegando porque hay una anemia. Y al desarrollo de mecanismos de compensación. Varían según la etiología, intensidad y rapidez de la insaturación de la anemia. ¿Sí? Entonces, síntomas. Astenia, que es debilidad, laxitud, debilidad muscular generalizada, intolerancia al esfuerzo, cefalea, vértigo, falta de concentración, memoria, trastorno del sueño, inapetencia, retelea, disnea, palpitación, dolor, todo lo que nos quedó después del parcial de micro, ¿sí? Más o menos lo mismo. Exploración física, palidez, mucosa y cutánea. ¿Por qué estás pálido? Porque tenés justamente uno de los tipos de anemia se caracteriza porque hay pocos glóbulos rojos. Que el glóbulo rojo, por tener el grupo hemo que tiene hierro, le brinda la coloración rojiza a la sangre. ¿Sí? Chicos, sí, sí, sí. bueno, esto no es para volverse loco, simplemente acá te está diciendo cuánto es la cantidad normal que tiene que haber de glóbulos rojos en el ser humano. Fíjate que es entre 4 y 6 millones por mililitros, ¿está bien? De glóbulos rojos. Después, ¿cuánto tiene que haber de hemoglobina? Que es la proteína que transporta el oxígeno dentro de esos glóbulos rojos, y entre estos y este valor. ¿Está bien? El volumen corpuscular medio te da una idea del tamaño del glóbulo rojo. ¿Sí? Si es muy chiquito o demasiado grande, que está bueno saberlo porque puede tener que ver con un tipo de anemia. Viste que es lo típico que te dan en el análisis de sangre. Todo el mundo se ha hecho un análisis de sangre acá y seguro que vio estos valores, ¿no? ¿O no es así? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjate que se empieza a complejizar la cuestión. Hay distintos tipos de anemias. Microcíticas, donde hay pequeño tamaño del glóbulo rojo, normocítica, donde no cambia el tamaño del glóbulo rojo, y macrocítica, donde es más grande el glóbulo rojo. La verdad que no me importa esa terminología, no hace falta que la aprendan. Lo que sí es importante es saber que una anemia se puede deber, por ejemplo, a la poca cantidad de hierro, es una anemia ferropénica, ¿sí? Se puede deber a una talasemia, que es una mutación. En realidad no es una mutación, es un defecto en el cual el ser humano fabrica menos hemoglobina de la que corresponde fabricar. ¿Sí? Te das cuenta que una persona que tiene talasemia no es que le esté faltando el hierro, sino que es un defecto en la cantidad de hemoglobina, de la parte proteica de la hemoglobina. Puede deberse a una deficiencia en una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que lo que hace es fabricar NADPH, que te aporta poder reductor para que los glóbulos rojos vivan 4 meses. Si una persona tiene un defecto en esa enzima, se llama favismo esa enfermedad, y como el glóbulo rojo se oxida muy rápidamente, vive menos de 4 meses, entonces se va rompiendo y se destruye, y eso produce anemia. Esa mutación en esa enzima puede deberse a células falciformes, en el cual ahí hay hemoglobina, existe la proteína, existe, pero hay una mutación en una de las posiciones, la posición 6 de la hemoglobina, que cambia un aminoácido por otro, una valina por un ácido glutámico. Entonces, al estar mutada ahí la proteína, hace que en vez de estar las bolitas sueltitas acá adentro, en el glóbulo rojo, se unan una con otra y formen como una fibra, hacen como una fibra, con lo cual el glóbulo rojo se estira, tiene una forma como de hoz, y son muy frágiles y se rompen. Entonces eso termina dando anemias también. Por otra parte, una anemia puede estar dada por una falta en vitamina B12 o una falta en ácido fólico. La ausencia de cualquiera de estas dos vitaminas que vienen con la dieta va a producir anemia. ¿Por qué? Porque ambas vitaminas se necesitan en la médula ósea. La médula ósea está en el interior de los huesos largos, el fémur, por ejemplo. Ahí adentro se fabrican las células de la sangre. Si yo no tengo vitamina B12 y ácido fólico, no voy a poder fabricar glóbulos rojos. Le doy hierro a esa persona, no le soluciono nada, ¿me entendés? ¿Me siguen? Chicos, Sí, sí, bueno. Entonces, un poco es lo que estaba acá, ¿ves? Está muy lindo en el dibujo. La eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos. ¿A dónde? En el interior de los huesos largos.
¿Qué requiere la eritropoyesis? Ácido fólico, vitamina B12 y hierro. ¿Ven? Con esas cosas voy a fabricar los glóbulos rojos. Si me falta alguna, estoy en problemas. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, Bueno, la anemia tiene que ver no solo con la producción de glóbulos rojos, sino con la pérdida. Acá tenemos el tema que charlamos de la menstruación o de alguna hemorragia. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, También tiene que ver con todo lo que es el aparato gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el hierro para fabricar el glóbulo rojo? ¿De dónde viene? De la dieta, de lo que uno come. ¿Sí? A su vez hay hierro amínico, que es el mejor de todos y que está en las carnes, y hay hierro no amínico que abunda en lo que serían los alimentos de origen vegetal. O sea que si yo incorporo poco hierro con la dieta, voy a terminar teniendo una anemia también, un tipo de anemia, la anemia ferropénica. ¿Me siguen? sí, Y también tiene que ver con la destrucción de los glóbulos rojos. Como ustedes sabrán, un glóbulo rojo vive un cierto tiempo, 4 meses en el adulto. Después de ese tiempo, en el vaso, ocurre la hemocateresis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, y también se destruyen en el hígado. La destrucción del glóbulo rojo genera un producto del desecho de la hemoglobina, que ¿cuál es? La bilirrubina. Pregunta de parcial, ¿eh? Cuando uno degrada el grupo hemo, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? ¿Ácido úrico? ¿Bilirrubina? ¿Creatinina o urea? ¿Qué se obtiene? Bilirrubina. Bilirrubina. De bilirrubina. hecho, cuando hay mucha bilirrubina dando vuelta en el cuerpo, te pones amarillo. Eso se llama ictericia. Y es tóxica para el organismo. ¿Me siguen? Sí, Profe. Sí. Bueno, seguimos. Bueno. Hola, profe. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Tranqui. Los títulos estos que son medios espantosos no hace falta que se los aprendan. Quédense con lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Bueno, anemia ferropénica. Es la deficiencia de hierro y es la causa más frecuente de anemia. Se debe al desequilibrio ocasionado por la pérdida excesiva o la ingesta insuficiente. Hay un balance entre lo que entra y lo que sale de hierro. Entra con la dieta, sale con una menstruación o una hemorragia. Si yo tengo un desequilibrio ahí, voy a terminar teniendo anemia ferropénica. ¿Sí? La pérdida de sangre es en gran medida la causa más importante de la deficiencia de hierro. ¿Cuándo? Cuando uno dona sangre, cuando hay una hemorragia, menstruación, ¿bien? Otras causas, deficiencia en la dieta. Si tu heladera es esto, vas a terminar como una anemia ferropénica. Porque si bien el hígado tiene una reserva, tu hígado tiene una reserva de hierro para un tiempo, se agota en algún momento. Si uno no incorpora nunca hierro, vamos a terminar teniendo una deficiencia. Puede haber una disminución en la absorción de hierro también, por ejemplo, los celíacos, ¿sí? O puede, si vos tenés una dieta que no está compensada, podés tener un secuestro de hierro. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, como un bife que tiene hierro, pero lo acompaño con un té, el té tiene fitatos, oxalatos, son moléculas que tienen cargas negativas y se unen al hierro en el intestino, entonces lo secuestran, no deja que lo absorbas. Entonces es una horrible combinación, un pedazo de carne con un té. Lo que tenés que hacer es consumir carne que tiene hierro amínico y no amínico también, acompañado con vitamina C que te va a mantener el hierro en un estado más 2, reducido ferroso, y ese es el que se absorbe. ¿Sí? Igual lo tengo acá, miren, lo muestro ahí, después vuelvo. ¿Con qué tengo que acompañar el hierro? ¿Con qué lo tengo que acompañar para una mejor absorción? Mira, ¿qué dice ahí? Con vitamina C. ¿Y con qué no lo tengo que acompañar? Con alimentos que tengan fitatos, polifenoles, taninos, oxalatos. ¿Quiénes son? Algunas legumbres, el té, el café, el vino. Y además hay alimentos que compiten, por ejemplo, alimentos ricos en calcio, como los quesos y la leche. Si uno los combina con alimentos ricos en hierro, calcio y hierro en el intestino entran por el mismo transportador a la célula. Entonces compiten, quiere decir que si vos absorbes calcio, no está disponible el transportador para absorber hierro, ¿viste? Entonces tenés que dejar pasar un tiempito entre comer una cosa y la otra. ¿Me van siguiendo? sí, Bueno, acá.
El hierro es muy importante, se encuentra en todas las células del cuerpo, participa en muchas funciones, transporta oxígeno cuando forma parte de la hemoglobina. También forma parte el hierro de la mioglobina, que es una proteína que está en el músculo y que sirve para almacenar oxígeno. Forma parte de los citocromos, que son importantes para las reacciones redox en la cadena respiratoria y para la detoxificación de moléculas. Participa de varias enzimas, es fundamental el hierro. ¿Bien? Bueno, de todas maneras, la gran mayoría del hierro que está en el organismo, ¿a dónde está? Mira, formando parte de qué proteína, mira. La hemoglobina. Que justamente es la que transporta el oxígeno por la sangre. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Bueno, como Sí. te decía, hay todo un metabolismo del hierro. Una vez que uno lo absorbe desde el intestino, fíjate, se transporta en sangre, no suelto, sino unido a una proteína que se llama transferrina. Una vez que llega hasta el hígado, ahí se guarda en el hígado, en el hepatocito, unido a una proteína que se llama ferritina. O sea que si yo dejo de comer hierro por un tiempo, voy a tener una reserva hepática en el hígado, pero después de ese tiempo me quedo sin hierro y ahí va a aparecer una anemia ferropénica. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, todas las células que necesitan hierro expresan receptores para que la transferrina quede paradita un ratito ahí, libere el hierro y se almacene como ferritina. El hierro no es utilizado, el hierro que no es utilizado en la eritropoyesis, o sea, en la formación de glóbulos rojos, se almacena por la ferritina, que representa la principal fuente de hierro en el organismo. ¿Dónde? En los hepatocitos y en menor medida en la médula ósea. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, esto ya lo dije, los síntomas de la anemia, ¿no? No hace falta que lo repita. Bueno, si uno tiene un déficit de hierro, ¿qué podés hacer? Recomendar una dieta rica en carnes, porque tienen hierro amínico, acompañada de vitamina C. ¿Bien? Alternativamente le podés dar, esto lo van a vender ustedes, sulfato ferroso, que es una sal. Pero se tiene que acompañar también con vitamina C porque así se mantiene el hierro en el estado ferroso y se puede absorber. Si pasa al estado férrico, que es oxidado, hierro más 3, no se absorbe en el organismo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el hierro que se absorbe? ¿El más 2 o el más 3? El más 2. Bien. ¿Cuál es preferible, el hemínico o el no hemínico? El hemínico. Bien. ¿Con qué lo tengo que acompañar el hierro? ¿Con pitato y oxalato o con vitamina C? Vitamina C. Perfecto. Todo esto que estamos charlando, igual, es para un solo tipo de anemia, que ¿cuál es? La anemia más abundante de todas, que ¿cuál es? Ferropénica, acordate, ferro. ¿Ferro de qué viene? De hierro, justamente. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahora, otro tipo de anemia de las enfermedades crónicas. A ver, vamos a leer lo que dice, después lo interpretamos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos implicados en su génesis se encuentran disminución de la vida media de los eritrocitos, menor respuesta a eritropoyetina y su síntesis de la misma, trastorno del metabolismo del hierro que lleva a alteración en su reutilización. Entonces te lo explico todo. Si vos tenés glóbulos rojos que deberían vivir 4 meses y por alguna razón, por ejemplo, la deficiencia en la actividad catalítica de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, ese glóbulo rojo se oxida más rápido de lo normal, ¿qué pasa? No vive 4 meses, se muere antes. Se muere en un mes. Entonces, al tener pocos glóbulos rojos, tenemos una anemia. Te das cuenta que esto no tiene nada que ver con el hierro, ¿no? Por eso es otro tipo de anemia. Por otra parte, el riñón fabrica una hormona que se llama eritropoyetina, que va hasta la médula ósea, y esa hormona es la que le da la orden a la médula ósea de fabricar glóbulos rojos. Si yo tengo un defecto genético en el cual no fabrico eritropoyetina, ¿qué me va a pasar? ¿Fabrico normales cantidades de glóbulos rojos? No. No, de hecho los laboratorios farmacéuticos las fabrican y ustedes las van a vender. Sale una fortuna. A la eritropoyetina, esta hormona. ¿Me siguen? Bueno, Sí.
yo podría tener un trastorno del metabolismo del hierro, como por ejemplo, si yo tengo cirrosis, que es un problema hepático, ¿no? ¿Voy a tener un buen almacenamiento hepático de hierro? No. Si no tengo hierro, ¿qué le doy a la médula ósea para trabajar? No tengo que darle. ¿Me siguen? Sí. O sea que es multifactorial esto, ¿no? Bueno, leo un poquito más acá. Profe, una pregunta. Sí. Dijo no tengo que darle, pero anteriormente habló de la eritropoyetina, Sí. ¿puede ser? Claro, Sí, claro, pero por ejemplo, si eritropoyetina. yo te doy eritropoyetina, pero no te doy hierro, y no comes hierro, o sea, hay que construir una pared, ¿estamos de acuerdo? Para Sí. la pared, ¿qué necesito? Ladrillos, arena, cemento y agua. Y un albañil, ¿estamos de acuerdo? Sí. Con que me falte una de las 5 cosas, ya está, no hay pared. Ajá. Es lo Porque mismo. dijo que tenía algo hepático ahí. Claro, que pero tenía acá, lo de si la vos tenés un cirrosis. problema hepático que no almacenas hierro, o no comes suficiente hierro, o tu riñón no fabrica eritropoyetina, o tu glóbulo rojo está mutado y por eso se muere muy rápido, en cualquiera de los casos, ¿qué pasa? Terminamos con anemias. De Claro. uno o de otro tipo, pero anemia finalmente, ¿sí? El tema acá Ajá. es discriminar qué tipo de anemia, porque según el tipo que sea, es cómo vos le vas a solucionar el problema a la persona. Si vos no sabés qué tipo de anemia es y le administrás cualquier cosa, no solo que no lo mejorás, le podés empeorar el cuadro, ¿está bien? Sí. Bueno, acá, la talasemia, ¿sí? Talasemia, ahí no hay un problema con el hierro. El problema es que el glóbulo rojo tiene poca cantidad de hemoglobina dentro. Si hay poca hemoglobina, la parte proteica, ¿sí? Acá vuelvo al principio. Si vos tenés el glóbulo rojo, que es esto, y adentro tiene las proteínas, que es la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, y tengo poca de esta proteína, y bueno, por más que tenga hierro, no formo la hemoglobina y es una anemia finalmente. ¿Estamos de acuerdo? Eso se transmite genéticamente, ¿no? Hay poblaciones en el mundo que tienen una alta tasa de talasemia. Por ejemplo, el norte de Italia. Bueno, sigo. Los pacientes con talasemia menores, puede ser menor, casi siempre permanecen asintomáticos. Debe tratarse solo en algunas ocasiones, porque hay distintos grados de talasemia, leve, moderada y graves. Los pacientes con talasemia mayor requieren atención por un hematólogo. El hematólogo es el médico que estudia justamente los trastornos de la sangre, ¿no? ¿Sí? A las personas con antecedentes personales, a los familiares de talasemia, se le debe ofrecer una asesoría genética para cuando planean tener familia. ¿Por qué? Porque los genes que codifican para las globinas, las proteínas, se heredan, obviamente. Entonces, es un tema de que uno lo puede transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Bueno, seguimos. Acá, pregunta parcial, ¿eh? Mira, ¿ves que el tamaño que tiene esto? ¿Qué 2 vitaminas necesita la médula para hacer la eritropoyesis? ¿Qué es formación de glóbulos rojos? ¿Cuáles? Hierro. No. A ver. Ácido fólico y vitamina El ácido B12. fólico. Sí, bueno, ahora, ¿qué mineral, qué ion necesita la médula ósea para fabricar glóbulos rojos? El hierro. Bien. ¿Qué Ah. hormona necesita la médula ósea para fabricar glóbulos rojos? La hematopro... No, ¿Cómo? parecido. La, ay, ¿cómo era el nombre, profe? Eritropoyetina. Esa, eritropoyetina. Bien. ¿Ven cómo tienen que encarar el parcial? Así va a ser el parcial, ¿eh? Bueno, entonces, estas vitaminas, entonces acá, este tipo de anemia es una familia de trastornos cuyas alteraciones típicas de la sangre y médula ósea se deben a un daño en la síntesis de ADN. O sea, el glóbulo rojo para formarse necesita estas 2 vitaminas, porque esas vitaminas participan en la formación del ADN. Al principio el glóbulo rojo va a tener un ADN en su núcleo, después lo pierde el núcleo y queda una célula sin núcleo, pero al principio lo tenía cuando se estaba formando.
Si vos no tenés esta vitamina, no formas ADN y no prospera el glóbulo rojo. ¿Me siguen? Chicos, Sí, entonces te dice acá, la vitamina B12 participa en la conversión de metilmalonil-CoA, succinil-CoA y además participa en la metilación de homocisteína metionina. De eso nada tengo que saber. A esta última necesaria para la síntesis de timidina, que es un componente del ADN. Eso sí lo tengo que saber. O sea que si no tengo vitamina B12, no fabrico el ADN. No puedo fabricar un glóbulo rojo entonces. Más allá de que después lo pierda el núcleo al final de su desarrollo en la médula. Bueno, sigo. Ya que se encuentra en todos los productos animales, la vitamina B12, solo las personas con dietas inusuales, vegetarianos estrictos, ingieren cantidades insuficientes. La flora intestinal, que son las bacterias que viven en nuestro intestino, algo de vitamina B12 fabrican, pero es muy poquito, no se alcanza ni a absorber. Sigo. Casi siempre refleja un defecto en la absorción y el transporte de la vitamina. Ya lo explico. Factor intrínseco. Anemia perniciosa. Ahora lo explico. Anticuerpos contra las células parietales. Bueno, entonces lo vamos a ver acá. Yo como un alimento que tiene vitamina B2. Cualquier carne. ¿Me siguen? sí, Una vez que llega al estómago, esa vitamina B12 se une a una proteína que fabrica mi estómago que se llama factor intrínseco. ¿Me siguen? sí, Sí. Recién después de eso se puede absorber por el cuerpo. Una vez que se absorbió, la vitamina B12 baja a la médula ósea y ayuda para la formación de glóbulos rojos. Ahora, si yo tengo una enfermedad autoinmune, que yo fabrico anticuerpos contra mí mismo y esos anticuerpos se unen a la célula del estómago y las rompen, y no se fabrica el factor intrínseco, por más que yo coma vitamina B12 con los alimentos, ¿qué pasa? ¿La puedo o no la puedo absorber? no se la No se puede absorber. puedo hacer. Entonces, ¿qué le doy a la médula para trabajar? Nada. O sea que este tipo de anemia este tipo de anemias perniciosa, ¿por qué se puede dar? Porque o no tenés factor intrínseco o porque no estás consumiendo suficiente vitamina B12. Cualquiera de las dos cosas lo mismo. Lo que pasa es que con la dieta es casi imposible no incorporar vitamina B12 porque está en todas las carnes. La gran mayoría de los casos se debe a que no tenés factor intrínseco. Uy, perdón. ¿Se entendió, no? De hecho, lo Sí, dice acá. Se caracteriza por la incapacidad de absorber vitamina B12 debido a la falta de factor intrínseco. El hígado contiene vitamina B12, ahí se guarda, casi todo se guarda en el hígado en cuanto a vitaminas y minerales. Como las pérdidas diarias son poquito, el cuerpo tiene suficiente reserva para varios años, mira, 3 años. Tu hígado tiene una reserva de vitamina B12 que te va a durar 3 años. Ahora, si te aparece una enfermedad autoinmune en cual vos no vas a poder fabricar el factor intrínseco o cambiaste de dieta y te haces vegano estricto y no tenés vitamina B12, luego de esos 3 años que te quedaste sin vitamina, ¿qué pasa? Aparece esta anemia, la anemia perniciosa. ¿Se entiende lo que cuento, no? sí, Yo sé que voy medio rapidito, pero se está grabando todo y después lo subo, así que lo pueden volver a escuchar. Síntomas. Palidez, pérdida de peso, fatiga, mareo, ictericia, síntomas abdominales, síntomas neurológicos, trastorno en la visión, gusto, olfato, propioperción, sensibilidad a la vibración. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? Los niveles de vitamina B12 son menores de lo normal. Esta persona no tiene una dieta equilibrada en vitamina B12. ¿Sí? Si no se trata, puede conducir a la pérdida de mielina de la columna en la médula espinal, produciendo ataxia hepática y demencia. No es joda, ¿eh? ¿Me siguen? sí, Por eso hay que tener una dieta equilibrada o incorporar suplementos. Y si no comes carne, reemplazar los nutrientes de una manera equilibrada. ¿Sí? Ahora, si el problema es que vos fabricás anticuerpos contra el factor intrínseco, bueno, eso es más complicado de resolver, porque es una enfermedad autoinmune. ¿Me siguen? sí. Profe,
Sí. Perdón, una consulta. ¿Y qué pasa con la gente que es alérgica a la vitamina B12? Ah, no, me mataste. No conozco a nadie que sea alérgico, pero sería complicado porque no podrías comer carnes. ¿Existe la alergia a la vitamina B12? Mi abuela era alérgica. Ah, bueno, te lo averiguo para la próxima. No sé la respuesta ahora. Dale, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, ahora pasamos al ácido fólico, ¿eh? Ya no es más la vitamina B12. Esta es otra vitamina que es importante. ¿Sí? El organismo requiere esta concentración de ácido fólico por día. Están las hojas verdes, frutas, nueces, germen de trigo, hígado. El folato también participa en la síntesis de timidina, al igual que la vitamina B12, y ambos son necesarios para fabricar el ADN, dijimos, ¿no? Puede deberse a una ingesta inadecuada en ácido fólico, o no absorberla, o a tomar anticonvulsivos y anticonceptivos orales que te pueden afectar la absorción del ácido fólico, ¿sí? O algunos antineoplásicos. Son drogas que afectan lo que es la absorción del ácido fólico a nivel intestinal. El alcoholismo también perjudica, ya que afecta el procesamiento intracelular del folato, suprime la función de la médula ósea, y los alcohólicos tienden a consumir menos alimentos ricos en ácido fólico como verduras verdes. ¿Me siguen? ¿Chicos? Sí. Bueno, síntomas: Sí. palidez, pérdida de peso, fatiga, mareo, síntomas abdominales. Los síntomas en general son siempre parecidos, ¿vieron? No hay manifestaciones neurológicas. ¿Sí? ¿En dónde? Con la deficiencia de B12, que lo vimos recién. Los niveles de B12 están normales. Porque ¿qué es lo que está abajo acá? Mirá. El ácido fólico. ¿Está bien? Consumir alimentos ricos en ácido fólico para evitar este tipo de anemia. Verduras verdes, frutas, nueces, legumbres, germen de trigo, hígado. También se puede suplementar 1 miligramo al día. La corrección total se alcanza a los 8 meses. ¿Me siguen? Sí. Bueno, el ácido fólico también es importante, no tiene nada que ver con esta clase, para que tomen las embarazadas, porque ayuda a que en el feto se forme bien el sistema nervioso, ¿no? Por eso es obligatorio que las embarazadas tomen ácido fólico. Igual, si tienen una dieta equilibrada, está bárbaro, ¿no? Bueno, sigo. La hemólisis, ruptura de glóbulos rojos. Hace referencia a cualquier circunstancia en la que la vida de los eritrocitos vive menos de 4 meses que lo que vive habitualmente. ¿Dónde se rompen los glóbulos rojos? En el vaso y las células del retículo endotelial que están en el hígado. ¿Qué rompen los glóbulos rojos viejitos que han perdido flexibilidad? O sea, el glóbulo rojo después de 4 meses queda retenido en el vaso y en el hígado y ahí se destruye. Si es más joven, se escapa de sus órganos y sigue dando vueltas hasta que cumplan los 4 meses. Vos, una vez que rompes el glóbulo rojo y liberas la hemoglobina, el hierro lo reciclas, lo mandas al hígado para volver a fabricar más glóbulos rojos. ¿Me siguen? La globina, que era la parte proteica, la rompes y liberás los aminoácidos y los guardás para volver a fabricar cosas. Y el grupo hemo no sirve para nada, hay que degradarlo y genera bilirrubina. Bilirrubina que en el hígado se conjuga y se manda al duodeno para eliminarlo con las heces. Forma el urobirilógeno, la urobilina, que son los pigmentos responsables de que la materia fecal tenga esa coloración marrón que tiene. ¿Sí? Parte, se vuelve a reabsorber y va al riñón y se filtra y se transforma en urobirilógeno, que sería el pigmento que le da la coloración amarilla a la orina. De todo esto, cuando uno rompe el glóbulo rojo y libera la hemoglobina, ¿qué hago con el hierro? Se recicla. ¿Qué hago con los aminoácidos que formaban la globina? También. Todo se recicla. No, todo no. El Menos la hemo. bilirrubina. Guarda, el hemo. El hemo no se puede reciclar. ¿En qué se transforma? ¿En qué se transforma? Ah, ya la sabía esa. El hemo se transforma en bilirrubina.
¿Sí? Sí, sí. Se envía al Sí. hígado, ahí se modifica y de ahí pasa al intestino para eliminarse con las heces. De hecho, le da el color a las heces, justamente. ¿Se entendió, no? Sí. Sí. Bueno, sigo. Bueno, la anema de hemoglobina trepanocítica o falciforme es producida por una sustitución de un aminoácido en la hemoglobina. Ahora lo voy a explicar con la figura que sigue. Mirá. ¿Ves este glóbulo rojo que es normal? ¿Se ve ahí? ¿Y este también? Chicos, Sí, Sí. sí, sí, este, sí. mirá la forma que tiene. ¿Ves que nada que ver? Sí. ¿Ves que es alargadito? Es alargado y tiende a romperse muy fácilmente. ¿A qué se debe eso? Se debe a lo siguiente. Voy al principio y hago un dibujito y les muestro. Acá. Y con esto terminamos. El glóbulo rojo normalmente, acá adentro tiene la hemoglobina, ¿ven? Está lleno el citoplasma de hemoglobina. ¿Me siguen? Chicos, Sí. Sí. cuando hay una mutación en el gen que codifica para la globina, en vez de estar sueltitas así la hemoglobina, esa mutación cambia un ácido glutámico, una valina por un ácido glutámico, se empiezan a unir entre sí las hemoglobinas. ¿Ven cómo estoy haciendo? ¿Ven? Chicos, Sí. Sí, se alinea. se alinean. Justamente por esa mutación que cambió el ácido glutámico por una valina. Y empiezan como a estirar la célula, entonces la célula se ve como alargada, ¿ven? Sí. Y eso hace que se rompa fácilmente el glóbulo rojo y te da un tipo de anemia, que es la anemia falciforme, justamente. ¿Esto tiene algo que ver con el hierro? No, es un defecto No. genético porque hay una mutación en la globina. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces Sí. acá te muestro. Conclusión. La anemia no es el diagnóstico definitivo, hay que buscar la causa realmente, porque como ven puede ser ausencia de hierro, defecto en la eritropoyetina, defecto en la absorción de hierro, defecto en la vitamina B12, en el ácido fólico, en el factor intrínseco, mutación en la globina o poca cantidad de globina. Entonces, según lo que sea, es el tratamiento que le vas a dar. Conocer los valores normales para cada sexo y grupo de edad para usarlo como referencia. ¿Sí? Es Sí. imperativo dar el tratamiento específico, pues solo corregir la anemia temporalmente puede incluso empeorar el paciente si no se trata la causa que corresponde. Es decir, si yo a una persona que tengo anemia, esta persona que tiene anemia falciforme, que es la última que vimos, le suministro hierro pensando que la anemia que tiene por falta de hierro, lo termino matando, porque tanto hierro en sangre es tóxico. Bueno, queda 1 minuto y medio para preguntas y lo subo al grupo de WhatsApp y a la página. ¿Preguntas? No. Yo tengo una consulta sobre el parcial anterior. Bueno, lo hacemos por el grupo de WhatsApp después. Ahora estamos con Yo esto. no tengo celular, profe. O sea, el aprobado es aprobado, no va del 4 al 10. ¿O El no? aprobado por ahora es aprobado. Después yo le voy a pasar la nota concreta, pero es aprobado. Ah, bueno. Gracias. ¿Listo? ¿No hay preguntas? No. Bueno, Va. ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, cortamos acá y estudien por la semana que viene el parcial, ¿eh? Sí. Así de la onda de lo que acaban de ver en la otra materia. Con otros contenidos, lógicamente, ¿no? Bueno. Bueno, profe. Nos vemos, chicos. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, profe, nos Chao, vemos. profe, nos Nos vemos. vemos.